a quien le damos la cordial bienvenida a este salón de banquetes en el Palacio Nacional de la Cultura. Buenas noches, señor presidente, por estar acá en esta conferencia de prensa. Lo escuchamos, señor presidente. Muy buenas noches a todos y a todas, y gracias por acudir a esta conferencia en una noche de día domingo. Y quiero compartir con el pueblo de Guatemala, como presidente de la República, el siguiente mensaje. La justicia en Guatemala está en crisis. Hoy, nuevamente somos testigos de una acción espuria más del Ministerio Público, el que ha agudizado esta crisis. Ocultando sus identidades y siguiendo órdenes ilegítimas, agentes del Ministerio Público allanaron la propiedad del exministro Félix Alvarado, sustrayendo ilegalmente su pasaporte y pertenencias personales. Mi total apoyo al doctor Alvarado. Nuestro gobierno le agradece haber servido a la patria durante los 6 meses que estuvo al frente del Ministerio de Comunicaciones. Por su servicio honrado y transparente, merece el mejor trato de las instituciones públicas y de la sociedad. Es por ello que rechazamos las acciones de allanamiento a su vivienda como un hecho deleznable. Peor aún, la retención de sus documentos, que es una acción que juega en el límite de la legalidad, de sus documentos de identidad. Es otra más de una seguidilla de hechos gravísimos que demuestran la arbitrariedad y cooptación de las instituciones de justicia, porque la justicia en Guatemala está en crisis. Jueces corruptos mantuvieron 90 días en prisión preventiva de manera totalmente injustificada a la directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, a quien empujaron a reconocer cargos en circunstancias que solo pueden calificarse de tortura psicológica y que afectaron gravemente su estado de salud. Y esta semana, esa misma minoría corrupta busca hacer que José Rubén Zamora vuelva a la cárcel para seguir demostrando su desprecio por la libertad de expresión y recordarnos que la persecución a quienes piensan independientemente, a quienes actúan de acuerdo con su conciencia, es su agenda cotidiana. Nuestra democracia es una amenaza para ellos y quieren destruirla, cueste lo que cueste. La justicia de Guatemala está en crisis por un Ministerio Público cooptado y como presidente de la República informo al pueblo de Guatemala 2 decisiones de efecto inmediato. La primera es que nuestro gobierno no permitirá que la fuerza pública ejecute órdenes ilegales provenientes de un Ministerio Público criminalizador y arbitrario, e implementaremos un procedimiento para asegurar que toda orden sea ejecutada de acuerdo a la Constitución y la ley. La segunda es que he decidido citar con carácter urgente a la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, para que explique inmediatamente su participación en la generación de esta crisis de nuestro sistema de justicia, en especial sobre el rol que el Ministerio Público ha tenido en la instrumentalización de nuestra justicia, la limitación de la libertad de expresión y la persecución a periodistas, tal como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y órganos competentes de las Naciones Unidas. De igual manera, por la falta de resultados en la lucha contra la corrupción, reflejada en la falta de debida diligencia a más de 170 denuncias presentadas por este gobierno. Los demás poderes del Estado y órganos contralores deben estar conscientes de que en estos momentos críticos para nuestra historia es deber estar del lado del pueblo de Guatemala y recuperar nuestra justicia. En los próximos días estaremos informando sobre medidas adicionales que puedan tomarse. Muchas gracias. A usted, señor presidente. Con su debido permiso, podemos comenzar con esta rueda de prensa. La primera pregunta la efectúa Leslie Sánchez, de Guatevisión. Presidente, buenas noches. Primero, yo sé que nos han dicho que solo hagamos una pregunta, pero yo creo que la situación amerita que nos permita repreguntar. Y no sé qué más tiene que hacer hoy domingo en la noche, pero sí le rogaría que por favor nos permita repreguntar. La primera pregunta sería, si usted está mandando a citar a la fiscal general, ya se tiene una experiencia de cómo ella se negó a rendir cuentas con usted.
Entonces, ¿qué va a pasar si esto se vuelve a repetir? ¿Cuál va a ser su plan de acción y qué plan de acción le queda a usted para poder tener con el Ministerio Público? Usted acaba también de anunciar que no va a estar acatando órdenes ilegales. Para que se pueda explicar a la población, si se giran órdenes de captura, la PNC no va a estar acatando esas órdenes, si nos lo puede explicar, por favor. Y solo una última pregunta antes de que me quiten el micrófono. El ministro Félix Alvarado declaró que hubo desacuerdos entre usted y él sobre cómo se está gestionando la infraestructura o la obra pública. La pregunta es esta: ¿usted está comprometido a no negociar tramos carreteros ni contratos en el CIB? Esa sería la pregunta. Gracias. La primera pregunta sobre el procedimiento. Existe un procedimiento legalmente establecido que es el que se seguirá y el que dicta el mecanismo mediante el cual la fiscal general debe acudir a las citaciones que se le hagan desde la Presidencia de la República. Y seguiremos esos lineamientos. Nosotros vamos a asegurarnos que la fuerza pública no esté en situación de cumplir órdenes que son ilegales emitidas por el Ministerio Público, y para eso se establecerá el mecanismo que asegurará que las órdenes que se impartan a la fuerza pública sean estrictamente dentro del orden legal y constitucional establecido. Y los acuerdos con el ministro Félix Alvarado fueron siempre alrededor de los objetivos, como él lo dijo, de empezar, en primer lugar, a construir una gestión transparente de los recursos públicos en el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, haciéndolo de una manera que además responda con eficiencia a las necesidades que se necesitan. Los desacuerdos fueron sobre los temas de procedimiento y los objetivos de transparencia para garantizar que los fondos públicos son usados en estricto apego a la ley siguen marcando la administración, no únicamente en el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, sino en todo el Gobierno. Gracias, presidente. Continuamos con Luis Lamadrid, de TV Azteca. Dele la repregunta. Gracias, presidente. ¿Hay un plazo establecido para que la fiscal llegue a la citación que usted está anunciando? ¿Cuándo va a ser esa citación? Nosotros le enviaremos la invitación el día de mañana. Gracias, presidente. Hoy sí le dejamos la palabra a Luis Armando Lamadrid, de TV Azteca. Señor presidente, muy buenas noches. Recientemente se cumplen 10 meses de su administración, al frente de la administración. Hay 2 cambios en el Ministerio de Comunicaciones. ¿Se podría tener algún consejo por parte de la iniciativa privada para tener el nombramiento de un nuevo titular? Y la segunda pregunta, se da el nombre de José Fernando Suriano, que podría ser el nuevo titular de esta cartera, una persona cercana a usted y de su confianza. Mire, en este momento estamos haciendo una evaluación de los candidatos para asumir la cartera. Nosotros nos hemos aproximado a distintos sectores para identificar a potenciales candidatos, y las personas que están en la última lista es gente que tiene las credenciales y la combinación de competencia y honradez que creemos necesaria para ese cargo. El viceministro Suriano está haciendo una gestión particularmente importante en el Viceministerio de Transportes y especialmente supervisando todo el proceso de rescate y reconstrucción del sistema aeroportuario del país, de manera que nuestra intención es seguir apoyando esa labor que está desarrollando de una manera muy adecuada. Gracias, señor presidente. Continuamos con Sofía Araujo, de TVGT Noticias. Presidente, muy buenas noches. Tomando en cuenta lo que usted menciona, claramente el Ministerio de Gobernación no va a participar en las diligencias que haga el Ministerio Público. Si es así y no se logra un diálogo positivo en beneficio de la población con la fiscal general, ¿qué pasará? Los partidarios o seguidores, ¿verdad?, de su política le solicitan en las redes sociales que actúe de manera drástica. ¿Se podría esperar eso, presidente, si no hay un diálogo con la fiscal después de tomar la decisión con el Ministerio de Gobernación? Voy a empezar por aclarar exactamente y reiterar lo que dijimos. Nosotros lo que vamos a hacer es asegurarnos que la fuerza pública no ejecute órdenes que no responden a la más estricta legalidad provenientes del Ministerio Público. Y para eso estableceremos el procedimiento adecuado que permita verificar
que toda orden se apega, que tiene que cumplir la fuerza pública, se apega a la más estricta legalidad. Eso es lo que va a suceder. Gracias. ¿Una repregunta, señor presidente? Gracias. Entonces, ¿Gobernación seguirá, digamos, trabajando de la mano con el Ministerio Público? ¿No hay un intento, digamos, si no se logra con la fiscal, de tomar el Ministerio Público, por ejemplo, como lo solicitan en redes sus seguidores? Las funciones de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Gobernación en auxilio de la justicia están establecidas en ley. Lo que nosotros vamos a asegurar es que del lado del Ministerio Público no haya un abuso de esto para dirigirlo en el área de sus gestiones ilegales. Gracias, presidente. La última intervención es de Ferdi Montepeque, de Plaza Pública. Buenas noches, presidente. Tengo dos preguntas. La primera relacionada a lo que usted anunció hoy. Quisiera preguntarle, ¿por qué hasta ahora, presidente? Además de las personas que usted mencionó, Félix Alvarado y la exdiputada Ligia Hernández, pues también han habido ya más exoperadores de justicia que han salido al exilio. Y le pregunto por qué hasta ahora, porque hoy precisamente diputados le piden a usted literalmente más contundencia y que dé un somatón de mesa. ¿Por qué esperar hasta que pareciera que esta criminalización se agrava y alcanza los niveles, los mismos patrones del año pasado en el gobierno de Alejandro Yamatei? Y sobre todo eso, ¿no? Le reclaman mucho desde el Ejecutivo, por ejemplo, que usted haya estado ausente del país cuando fue la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, algo que lo veían trascendental para la supervivencia de su gobierno. Entonces, mi duda es, ¿no ha pensado usted que en algún momento el Ministerio Público puede llegar a encarcelarlo a usted también, llegando a ese nivel de criminalización que tiene? Y mi segunda pregunta va relacionada a una frase que usted dijo en abril de este año, que es que su gobierno era una partida de ajedrez. Y va relacionada con la segunda decisión que usted tomó de citar a la fiscal general. ¿Qué medidas contundentes va a tomar usted para remover del cargo a la fiscal general? Y sobre todo, ¿usted está resignado a coexistir con el Ministerio Público, que su gobierno coexista con el Ministerio Público al menos hasta 2026? ¿O todavía piensa que es factible que la fiscal deje el cargo, que sea removida? Gracias. Bueno, vamos a empezar por una definición en torno a por qué hasta ahora. La citación a la fiscal general se hace ahora porque ha sido reciente la publicación de los informes de los órganos competentes de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana, en donde se señalan claramente los abusos que se cometen desde el Ministerio Público en contra de periodistas, la criminalización, y esos constituyen un elemento central para hacer una discusión sobre la base de los últimos ejemplos que estamos teniendo. Y eso es lo que hace, lo que estamos haciendo en este momento. Que si la fiscal está intentando o no montar algún caso, nosotros sabemos que hay 11 solicitudes de antejuicio en mi contra en algún momento. No sé si se habrá agregado una en los últimos días. Nosotros estamos tranquilos de la legalidad de nuestros actos y seguimos trabajando sabiendo que estamos actuando en marco del Estado de Derecho. Y finalmente, nosotros hemos sido claros desde el comienzo, desde las elecciones, sobre la medida en que consideramos que el Ministerio Público está cooptado por grupos político-criminales. Hemos, como candidato y como presidente electo, hemos pedido la renuncia y en el marco de mi gestión de presidente voy a hacer todas las gestiones que sean necesarias en el marco de la Constitución y de las leyes para poder lograr que haya un cambio. Gracias, señor presidente. ¿Puedo dejarle una pregunta? Con su permiso. ¿Eso quiere decir, presidente, que su gobierno se resigna a convivir con la fiscal general? Mi gobierno lo que hace es que se compromete a cumplir con las leyes. ¿Me está usted pidiendo que este gobierno vaya en contra de la Constitución y de las leyes? No, yo no estoy pidiendo. Entonces, la respuesta es precisamente, nosotros nos comprometemos a buscar
todos los medios dentro de la ley y de la Constitución para lograr ese cambio. Gracias, señor presidente, por haber atendido esta conferencia de prensa. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.